un auténtico placer contar con una investigadora como más. No podía ser de otra manera en un centro universitario. A veces nos olvidamos que una de las, ¿verdad?, de las labores, o yo como lo veo, ¿no?, desde mi perspectiva, importantes de una universidad es formar, lógicamente, es divulgar, también bastante lógico, e investigar. Sí, claro, el pilar fundamental de la formación al final y de la divulgación es tener algo que formar y algo que divulgar, ¿no? Y la investigación forma parte de ese pilar fundamental, ¿no? Como profesores universitarios tenemos las dos vertientes, la vertiente formativa en la que tratas de traspasar, por decirlo de alguna manera, o enseñar a tus alumnos a que aprendan por sí mismos algo sobre lo que has generado un conocimiento, ¿no? Entonces esa es la labor del investigador, el generar conocimiento nuevo, madurar conocimientos que ya existen para trasladarlos a los alumnos. Háblanos de la importancia que va a tener la investigación dentro de los estudios tanto universitarios, másters, como digamos en el día a día del ecosistema del Gastro Valley que va a formar GASMA. Fíjate que hasta ahora yo creo que, bueno, en los últimos 5 años quizá en toda la cocina española que hemos sido vanguardia a nivel internacional, sí que es verdad que yo creo que dio un vuelco el ir un paso más allá cuando empezamos como científicos a colaborar directamente con la cocina, ¿no? Porque es verdad que los cocineros tienen una formación muy de producto, son los que mejor conocen el producto, son los que mejor manejan el producto, pero también la cocina tiene una vertiente muy creativa de cómo poner esos productos en un plato, cómo combinarlos, etcétera, pero luego también una forma de controlarlos, cómo controlar que los procesos culinarios sean siempre homogéneos para que el resultado final sea siempre el mismo, ¿no? Cuando ya has aplicado toda la creatividad en lo que tú quieres que resulte al final. Y esa es la labor precisamente que hace los procesos de investigación y los procesos de desarrollo y los de innovación, ¿no? Que es un poco lo que la parte científica va a tener en el proyecto GASMA, ¿no?, en el Gastro Valley. Vamos a generar conocimiento que luego tenga una aplicación directa a aquello que estamos formando a los alumnos para que aprendan, para que manejen, y luego también para la generación de conocimiento en la formación de nuevos negocios, porque al final la gastronomía no solamente es cultura, sino que al final es un recurso, ¿eh? es un negocio que genera recursos, y esos recursos al final hacen que el Producto Interior Bruto, ¿no?, que al final genera riqueza para un país, para una región, como es el caso que nosotros esperamos. ¿Tú te has dado cuenta lo afortunada que eres por formar parte de GASMA? Bueno, pero espera, porque dicho así dirá, este tío que me está diciendo, ¿no? Claro, es que imagínate para una investigadora como tú, igual que lo afortunado que soy yo del conocimiento que voy a recibir, tantas mentes inquietas, tantas almas que tendremos en GASMA, y cuántas dudas te realizarán y cuántas locuras pasarán por la cabeza de todas las personas que formemos en GASMA, que vendrán de distintos países, de distintos entornos, de distintos orígenes, con distintos pensamientos y queriendo crear. Y tú eres una parte fundamental de este nivel creativo. Tú fíjate que el comité asesor lo que tiene como funciones al final es dirigir las estrategias hacia dónde queremos que vayan en los próximos 5, 10, 15. Hay que hacer estrategias a medio plazo, a corto plazo, a largo plazo. Y entonces, bueno, no deja de ser un reto, evidentemente, porque tienes que tener una visión de, bueno, dentro de 15 años, ¿qué necesitará el consumidor, el cliente, qué nos va a pedir? Y ser capaces de cubrir eso con la generación de un conocimiento para luego trasladarlo a los alumnos, que además probablemente ellos estén pensando en otra serie de ideas. Y bueno, sí, la verdad es que es un reto a veces abrumador, pero sobre todo yo creo que muy, muy interesante de abordar, ¿no? Yo me refiero a ese tipo de inquietudes que ellos vienen con ellas, las traerán en un saquito, traerán la bolsa con su ropa y traerán ese saco de inquietudes, y cuando conozcan a Purificación dirán, uff, espera, que tengo un par de cuestiones que hacerte. Entonces yo creo, por eso he dicho que eres afortunada, porque una persona inquieta también como tú, dinámica, y que te dedicas al tema de la investigación, también absorberás muchas ideas que a lo mejor en un momento dado no te habías incluso planteado, ¿no? Porque aquí aportarán todo. Eso seguro, porque claro, cada uno tiene una visión. Al final te gusta hacer muchas cosas, te gusta tocar muchas teclas, ¿no? De repente yo soy una persona que estás leyendo cualquier cosa y, uy, esto qué interesante es, me gustaría hacer esto y me gustaría hacer lo otro. Hay tanto conocimiento, tantas cosas por hacer,
que te gustaría hacer un montón de cosas, pero al final acabas haciendo pues aquello para lo que estás mejor dotada, evidentemente, por la formación que tienes, y también aquello para lo que tienes dotación económica. Eso tampoco hemos de olvidarlo, pero sí que es verdad que trabajar directamente con alumnos, y me pasa con los míos, pues que ellos al final tienen sus propias inquietudes, claro, que te generan a ti las tuyas, y entonces eso se convierte en un círculo vicioso que al final dices, ya no puedo, ya no me da. El universo es infinito, eso se dice. Y entras en el bucle de quiero esto, claro, y esto, y además el input que te entra de, oye, ¿y habías pensado? ¿Y cómo podría hacer? Y tú enseguida, madre mía, ¿no? Es esto, cosas. Por eso digo, y ahora la otra parte, y qué afortunados van a ser ellos de poder tener eso, un centro formativo, ese ámbito de investigación que ellos mismos son generadores de su propio conocimiento al final. Claro, fíjate, una de las tendencias en formación más importante en este momento es que sean los propios alumnos los que dirijan ya no su currículum, porque al final los currículums son muy paquetizados, ¿no? Pero sí los que dirijan su aprendizaje. Es decir, vale, yo tengo forzosamente que estudiar esto y esto y esto porque lo dice mi currículum, pero soy capaz de decidir a qué nivel de profundidad, si me interesa o no me interesa más o menos dirigir mi conocimiento hacia un área y hacia otra, ¿no? Y eso es muy importante hoy en día en la formación, el que demos a los alumnos la oportunidad de ser ellos los creadores de su propio aprendizaje, ¿no? Y si conseguimos hacerlo esto, incluso a nivel práctico, y teniendo unos equipamientos y una dotación de instalaciones que les permitan hacer eso, pues será fantástico. Oye, ¿qué valor le das, Purificación, a la incorporación del diseño experiencial en la formación y la interacción sensorial, emocional, como línea de innovación? A mí me parece importantísimo. Me parece importantísimo. Hemos visto ya algunas experiencias de la importancia del diseño experiencial, pero no solamente con el valor gastronómico, es decir, en lo que estás comiendo, incluyéndolo dentro del ambiente, sino esto, la silla, la mesa, el suelo, todas esas características, es lo que a nosotros como consumidores cuando vamos a un restaurante nos influye, que nos gusta la comida y que esté bien hecha y en el punto y con muchos colores y con muchas texturas, pero lo que está alrededor también está influyendo en la percepción que tú tienes de ese plato, en la percepción que tienes del aroma del vino. Cuando vas a un sitio y hay mucho ruido, que tienes que levantar la voz cada vez más para hablar con tu vecino, con el de enfrente, eso te está influyendo en la manera que tienes de comer. Si comes más rápido o comes más lento, si eso influye en la saciedad. Si te sacias antes, comes menos, pero ¿cómo puede estar influyendo eso también en el problema de la obesidad? Y es que ahí estás integrando una nueva línea de investigación. O sea, cómo afecta la percepción de las diferentes, o sea, la experiencia del plato total en la sensación de saciedad y por lo tanto en la posibilidad de tener más o menos una herramienta más para el control del manejo del peso, ¿no? Eso es importante, eso es muy interesante. Es importante y es muy interesante. Ya me ha saltado a mí, ya soy un alumno con ese saco de preguntas. ¿Cómo metes la salud ahí? Claro, porque pues están lo puedes influyendo, meter, claro. pero incluso, y retornamos al final de esta explicación al principio de todo, es que al final todo esto influye en el aspecto sensorial de lo que estamos también percibiendo. Hay un ejemplo muy chulo que a mí me gusta contarle mucho a mis alumnos con respecto a las sensaciones experienciales y la sensación de saciedad, y es el del chocolate. Hay un trabajo muy interesante del chocolate sobre, bueno, tú comes chocolate con leche, ¿vale? Coges un trocito de chocolate con leche, lo pruebas, está bueno, ¿no? Podría comerme otro, porque es un sabor muy conocido. Tienes la leche, tienes el azúcar, tienes el cacao. Pero ¿y si coges un trozo de chocolate 90% cacao o 70% cacao, coges un trozo, lo pruebas, ostras, qué complejidad, ¿no? Qué complejidad de sabores, de aromas, de texturas. Ya no eres tan capaz de coger otro y comértelo y otro y comértelo, porque tu nivel de saciedad con muy poca cantidad lo alcanzas. Estás satisfecho de probar ese producto. El chocolate con leche menos complejo, tienes más necesidad para llegar al mismo nivel de saciedad. Entonces dices, bueno, ¿esto cómo lo relaciono con la salud? Como menos chocolate, mejor, con un porcentaje mejor de cacao frente a otro, ¿no? Y eso experiencial. Sí, sí. Oye, ¿cómo animarías a los jóvenes a estudiar el grado en Gastronomía y Management Culinario de GASMA y sobre todo a esos alumnos internacionales que también pueden venir a realizarlo? Lo decíamos antes en el Consejo Asesor, tenemos en un entorno, ya no solamente climático, sino un entorno gastronómico que favorece esa cultura creativa. Porque tú tienes la luz, el ambiente, el mar, pero tienes un montón de productos que nacen a partir de todo ese entorno geográfico, climático, cultural. El Mediterráneo es una zona de paso de culturas, han venido todas las culturas, del norte, del sur, del este, del oeste,
Y ese conjunto, ese valor cultural que nos hace tener en el Mediterráneo, nos hace que la formación que demos aquí va a ser totalmente diferente, porque vamos a imprimir a esos alumnos nuestros valores culturales, ¿no? De producto, de clima, de vida, de estilo de vida, y todo eso va a formar parte también de la experiencia formativa. Purificación García, un auténtico placer, me encanta tu diseño.